Dios les bendiga a todos, a querida familia, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. En esta noche vamos a dar inicio a nuestra clase bíblica por este momento. Estamos acostumbrados a llamarle clase bíblica dominical. Hemos decidido traerla los días miércoles, este es un momento conveniente para cada uno de nosotros el poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Esperamos que allí donde usted está, en la comodidad de su hogar, ya tenga a su mano los implementos necesarios. Usted va a tener allí su instructor, su maestro, su Biblia. Es muy importante que tenga su Biblia a mano, un lapicero, algo donde tomar sus notas, y si tiene un marcador para ir también subrayando aquellas cosas que consideremos importantes durante y mientras estudiamos la palabra del Señor. Nuestro saludo fraternal para cada uno de ustedes y esperamos que el Señor haya sostenido sus vidas. Hemos estado en campañas de oración continuas a favor de la iglesia y a favor de todas aquellas personas que también nos han pedido la oración. Entendemos que la situación está arreciando en muchos lugares. Nos hemos dado de cuenta de muchas personas conocidos de nuestros hermanos, algunos de ellos que están en dificultades debido al virus que está azotando. Muchos de ellos están ya teniendo recuperación, otros no lo pudieron sobrepasar, pero entendemos que no podemos atribuir ningún despropósito al Señor, y entre tanto que esto esté sucediendo, nosotros la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar y para enseñar la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy importante. Estamos en el estudio bíblico número 9, pero antes de cualquier otra cosa, voy a invitarle que ahí donde está usted, por favor incline sus cabecitas y vamos a pedir la ayuda del Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder comprender sus sagrados misterios, su palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Señor, te adoramos, oh Rey. Entendemos, Señor amado, que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor Jesús, que esa paz tuya sobrepasa todo entendimiento, Padre. No importa qué esté sucediendo allá afuera, Señor, tú sigues siendo fiel a nosotros y a tu palabra, Señor Jesús. Tú has prometido estar, Señor, con tu pueblo todos los días hasta el fin, Señor. Por lo cual, Señor, seguimos esperando en ti, Padre. Seguimos, Señor Jesús, agarrados de tus promesas, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos sanidad, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú pases tu preciosa mano, Señor. Como lo dice tu palabra en el Salmo 135, tú pusiste tu preciosa mano sobre nosotros, Padre. Trae sanidad para aquellos cuerpos que lo requieren, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que están, Señor, atribuladas, Padre, por la situación, que han quedado desempleados, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Rey, que traigas consuelo a sus vidas, Señor amado, y que puedas, Señor amado, tú también, Señor, acudir al rescate de ellos, como siempre lo has hecho, Señor, y como siempre lo harás, Padre eterno. Señor, en el nombre de Jesús te invitamos, Señor, a que tú seas el centro, Señor amado, de esta clase, Padre, que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor amado, para poder, Señor, expresarnos con diligencia, con libertad, Señor, y ser lo más claro posible, Padre. En el nombre de Jesús lo hemos pedido, lo hemos orado, y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor. Tenemos como tema en esta noche nuestra clase, nuestro estudio bíblico número 9, dice la confrontación contra el enemigo, la confrontación del enemigo contra la obra. Sin duda alguna, amados hermanos, la obra del Señor siempre se ha visto amenazada. En realidad, nosotros somos como armas secretas del Señor en contra de las acechanzas del enemigo, y Él no se queda tranquilo, hermano. Durante todos los tiempos y todas las edades, Él ha manifestado el odio que siente por la obra del Señor. Él entiende que cada vez que una persona se convierte al Señor, él está perdiendo, el enemigo está perdiendo terreno, y él no se quedará tranquilo. Y esto no fue la excepción en los días del apóstol Pablo. Así como estaremos viendo más adelante, veremos las artimañas y cómo él pretendió de alguna manera
seductora, pues traer al apóstol Pablo un cierto tipo de endiosamiento, pero todo eso lo vamos a ir nosotros viendo según pues vamos avanzando en el estudio. Tenemos como base bíblica Hechos capítulo 14, versículos del 11 al 22. Así que marque ahí su Biblia, Hechos capítulo 14, del 11 al 22. Esa será nuestra base bíblica. Los objetivos de esta lección. El número 1 dice entender la confrontación del enemigo como común denominador en la obra misionera. La confrontación siempre va a estar. Dice el número 2, desarrollar una correcta actitud mientras enfrentamos oposición en el campo de labor. Y número 3, considerar la conducta del obrero como fruto de su dependencia del Señor en su misión. Y siendo pues quizás a lo mejor ya algunos de ustedes ya se conectaron, pues enviamos nuestro saludo a toda la iglesia Verdad y Vida, que es la iglesia que por voluntad de Dios nos honramos en pastorear. Estamos ubicados en Gatesburg, Maryland, en el 119 de la North Frederick. Bueno, cuando ya se abra nuestro templo, pues allí les esperamos a cada uno de ustedes. El pensamiento central de esta noche dice: nunca el Señor nos dijo que el trabajo de su obra sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Texto áureo dice así de esta manera: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos capítulo 11, versículo 15. Lo voy a volver a leer, me parece interesante dar el énfasis necesario al texto áureo. Dice: varones, ¿qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ese es nuestro texto áureo en el capítulo 11 y versículo 15 del libro de los Hechos. Amados hermanos, sin duda alguna que el apóstol Pablo fue uno de los pioneros de las misiones. Él mismo fue considerado como el apóstol de los gentiles. Él recorrió todo el mundo conocido de su historia, de su tiempo, y él mismo fue el encargado de fundar en su mayoría todas las iglesias que se encuentran en el Asia Menor y aún más allá de esas fronteras. También específicamente todas las iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis fueron iglesias en las cuales fueron fundadas o el apóstol Pablo tuvo una intervención en su fundación, como también en su confirmación, como lo veremos más adelante. Pero ya entrando en materia, vayamos a la lectura antifonal, que dice así de esta manera, desde el capítulo 14, desde el versículo 11 hasta el versículo 22, leemos así de esta manera. Yo pues leeré uno de los versículos, usted pues leerá el siguiente. Dice el 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Por favor, subraye esa licaónica, porque vamos a estar dando una definición acerca de qué era Licaonia y qué representa, cuál es el simbolismo de esto. Dice: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Versículo 13 dice así: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todos y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, todos juntos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Mire, una de las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos dio y que no a muchos nos gusta pues recordar es el que Él mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero hay un complemento hermoso para esto. Él nos dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y basados en esa, que también es una promesa para nosotros, entenderemos pues que la obra del Señor siempre se habrá de ver amenazada y habrán enemigos que procurarán de alguna manera pues destruir la obra del Señor. Se intentó hacerlo desde un principio, amados hermanos, vemos como justo cuando el Señor pues es levantado, se desatan persecuciones. Amados, y este fue uno de los detonantes para que la iglesia pues se esparciera dentro del mundo conocido. Ya para este tiempo habían pasado por lo menos entre 70 y 90 años desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos eran momentos de muy importantes. Si algo tiene que hacerse bien, se tiene que hacer bien desde el principio. Y tenemos que entender eso. Y entonces el enemigo, no pudiendo retener a nuestro Señor en la tumba, ahora la tenía que acoger con aquellos que le seguían. Decíamos en la clase pasada, establecíamos un versículo muy importante que cada cristiano debe de conocer, que es Hechos capítulo 11 y versículo 26, donde habla que en Antioquía fue el primer lugar cuando a ellos se les empezó a llamar cristianos por primera vez. Es decir, que ya el enemigo tenía un nombre, ya había identificado. El enemigo, curiosamente podemos decirlo así, y tal vez sin caer en la repetición, el enemigo había identificado a su enemigo. Y ese enemigo era la iglesia del Señor. Porque se había levantado con gran poder, amados hermanos, la promesa que el Señor Jesucristo había hecho a los discípulos, que a partir del momento en que Él subiera o ascendiere, la promesa del Padre descendería. Lo que sucedió en el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, pues fue algo que fue la noticia y el boom dentro de aquella ciudad. No podían retener, ya no solo era un rabino que estaba predicando, un rabino o un maestro que estaba predicando en Israel. Ahora eran 12 y estos 12 habían hecho más discípulos. Y el mensaje del Señor estaba alcanzando ya no solo a Jerusalén, ya esto se había ido a Samaria, ya esto se había ido a confines, amados, que ellos mismos ni se lo habían imaginado. Natanael lo había dicho, no sea, les decía al Sanedrín, que nos estemos peleando en contra de lo que es la voluntad del Señor. Él mismo lo advirtió, por favor, no hagamos lucha contra ellos, porque si esto es del Señor prevalecerá. Y aquí estamos,
2000 años más tarde, hablando de la misma palabra y con la misma pasión que tuvieron aquellos santos hombres, amados hermanos. Ahora tal vez limitados a un lugar, pero con los medios de comunicación a través de esta plataforma estamos alcanzando, porque si alguien nos sintonizara en este mundo, en África o en Oceanía o en Australia, en cualquier lugar pueden darse de cuenta. Mire, amados hermanos, a muchos de nosotros, incluyéndome yo como líder, nosotros como ministerio, tuvimos que saltar, como dicen, y corriendo, ¿verdad? Eran cosas que no la habíamos hecho antes. No teníamos establecido básicamente un ministerio en el Facebook o en las redes sociales. Mas, sin embargo, esta apretura, esta estrechez, ¿verdad? Que estamos sufriendo en este momento, que no dudamos que es la mano de Dios, ¿verdad? Quien está permitiendo que todo esto suceda. No, yo no quiero darle ninguna credibilidad al diablo, ni lo voy a reprender por esto, porque entiendo que aunque si él lo hiciera, si el Señor no le da permiso, no lo hiciera tampoco. Así que yo entiendo que esta estrechura que estamos viviendo es bien similar a la que aquellos santos hombres de Dios también tuvieron. Y vamos a ver a través de esta clase, vamos a ver cómo los enemigos del Señor, aleluya, ellos mismos queriendo, amados, tal vez retenerlos, lo que hicieron más bien fue provocar que estos hombres no dejaran de hablar. Decíamos en el relato allí, vamos a estarlo viendo, dice, ellos creyeron darlo por muerto, pero él no estaba muerto, sino que más bien después de eso, lo que hizo fue seguir predicando, y dice, y confirmando la palabra del Señor, confirmando las iglesias, los nuevos creyentes, los discípulos que se unían. Dice, desde que el hombre fue creado y puesto en el huerto del Edén, se manifestó Satanás. Nuestra lucha comenzó a partir de ese mismo momento. Satanás odia la imagen de Dios que había en la criatura. Odiaba ver a Adán, porque cada vez que él miraba a Adán, estaba viendo la semejanza de Dios. Amados hermanos, yo siempre se lo he recordado, se lo he dicho a la iglesia que gustosamente y por voluntad de Dios y misericordia de Dios pastoreamos. Sabe, si hay algo que el enemigo odia, es al ser humano. Y no necesariamente tiene que ser cristiano o no cristiano. Muchos dicen, no, que Satanás se ha desatado en contra. No, así como nos odia a nosotros como cristianos, así odia a los no cristianos también. No vamos a decir que Satanás ama más a unos que a otros. No, en realidad el fin primordial de él es la destrucción y no irse solo al lago de fuego. Porque ahí es donde le corresponderá estar. En un momento determinado, amados hermanos, él recibirá su juicio y él lo conoce y él no quiere irse solo. Así que por eso, dice, desde un principio, Satanás, ¿verdad?, pues vino y atentó en contra del hombre y de la mujer que allí estaba. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el enemigo, pero sabe, aún a partir de ese momento, vemos en Génesis capítulo 3:15, donde está la redención, ¿verdad?, sintetizada en ese lugar, donde lo explica, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza. Y eso, amados hermanos, se dio en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él logró de alguna manera, pues, tumbar al hombre de aquel lugar donde estaba. Logró su cometido. Él, ¿verdad?, introdujo el pecado, sedujo a la mujer, sedujo también al hombre, y ambos pecaron y fueron destituidos, fueron sacados de aquel lugar, ¿verdad? Pero se levantó el segundo Adán, y ese es el Señor Jesucristo. Este no tuvo pecado. Este fue el sacrificio perfecto,
¿verdad? Él portaba la imagen, dice, él mismo decía, yo hago todo lo que veo hacer en el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vayámonos a lo que nos corresponde en esta noche. Ya creo que con eso pusimos cierta simiente a lo que queremos hablar y el desarrollo del estudio de la palabra. El enemigo ataca, en primer lugar, dice, la identidad de los obreros. ¿Ok? Anote bien esto. Él ataca la identidad, ¿verdad? Y veremos cómo mediante este estudio, cómo quiso seducir a los obreros, aquellos obreros que eran Bernabé y Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de poder, vamos a hablar de algunas ciertas definiciones. Los primeros versículos hablan de una lengua licaónica que en griego se dice lucaoniosti. Esta era la lengua que se hablaba en Licaonia, una región de Asia Menor. Pero yo investigando acerca de esto, ustedes se preguntarán por qué pusimos allí en la parte de atrás, usted puede observar cómo es una especie de lobo. Estos habitantes de esta región se les reconocía también bajo el seudónimo como de lobos. Será porque a lo mejor abundaban allí los lobos salvajes, pero era una área muy peligrosa y hay que entender que el Señor muchas veces nos pondrá en situación de riesgo, pero no debemos temer. Si el Señor nos ha enviado, si el Señor nos ha permitido, Él a los que llama respalda. Y vamos a ver cómo el Señor pues respaldó la obra misionera y respaldó a sus siervos, a los que fueron enviados en ese lugar. Leamos pues qué nos dicen los versículos 11 y 12. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz y dijo, y diciendo en lengua licaónica, dioses han bajado en semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que ellos vieron. ¿Cuáles son esas cosas que provocaron que estas personas estuvieran diciendo eso? Que les compararan como a dioses. Estamos en Hechos, capítulo 14. Bendito sea el nombre del Señor. 14:1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los discípulos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Cuando dice los hermanos se refieren a Pablo y a Bernabé. Por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, dice, y allí predicaban el evangelio. Dice, ellos andaban haciendo, dice, señales y prodigios. Miren, amados hermanos, cuando hay unción, cuando la unción del Señor, dice que las señales nos seguirán. La palabra del Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pues estamos convencidos entonces de que Pablo y Bernabé creían, por lo cual dice los señales y los prodigios. Y algo que hay que entender, amados hermanos, el Señor Jesús en una oportunidad también lo manifestó de esta manera. No he venido para traer paz a este mundo, sino división. Y parece algo como contradictorio que Jesucristo esté diciendo eso. Pero es que muchas veces
la palabra del Señor, el evangelio del Señor provocará. Y el enemigo que no se queda quieto, que también haya división. Yo no sé cuál fue la reacción de su familia cuando quizás usted fue el primero que se convirtió al Señor. Yo estoy seguro que en muchos había curiosidad y en otros había desprecio. Ese fue el caso quizás de muchos de nosotros. Cuando se dieron cuenta de que yo empecé a servir al Señor, algunos de ellos lo aceptaron, otros no lo podían creer y otros estaban en contra. Pero ¿sabe algo? A medida que uno empieza a dar frutos, porque ¿sabe? No solo se trata de aceptar a Jesús y decir soy cristiano y no hay evidencia de los frutos. Entonces ellos fueron aceptando. Y eso fue lo que provocó, hubo división en aquella región. Entonces ellos se levantaron y cierto hombre de Listra, dice, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, dioses, dice, bajo semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Entonces, vimos en los versículos anteriores, dice que estaban haciendo señales y prodigios. Y eso se evidenció también haciendo también milagros de sanidad. Tal fue el caso de este hombre. Entonces, esto provocó, ¿verdad? Estas eran personas, amados hermanos, politeístas, creían en muchos dioses. Y cuando vieron estos milagros, ellos jamás habían visto. Y esto es lo hermoso del evangelio, esto es lo precioso del Dios que nosotros servimos. Este es un Dios que se compadece. Ningún Dios de la mitología griega, de la mitología romana o de la mitología egipcia, amados, se detuvo para hacer lo que el Señor hizo por nosotros y cómo Él capacitó a los suyos. Y se evidencia también en Pablo y en Bernabé, que podríamos decir que representaban la segunda generación apostólica que había sido enviada. Ellos vieron esto y no dudaron en ningún momento que lo que estaban viendo sus ojos era algo sobrenatural. Y eso, amados hermanos, es lo natural del Señor, el hacer este tipo de milagros. Pero cuando ellos vieron esto, ellos dijeron, no. Esto tiene que haber sido hecho por una deidad. Estos no son otros que dioses. Esos son dioses que han descendido. Y amados hermanos, sería para muchos, quizás la comparación podría tal vez haber provocado en ellos cierto orgullo y tomar esa gloria. Hermanos, qué bonito es cuando el equipo gana y lo levantan y lo ponen sobre sus hombros, pero hay algunos de ellos que tal vez van a decirlo y lo reconocerán, porque hay muchos en el ambiente deportivo que reconocen que sus habilidades no son de ellos. Y de repente más de alguno de ellos dice, no, el Señor es el que me ha dado esto y a Él la gloria, pero no todos hacen eso. Y mire eso, dice el versículo 11, entonces, eso ya lo leímos, el 12, y a Bernabé llamaban Júpiter. Júpiter entendemos que es uno de los planetas, pero dentro de las mitologías, Júpiter también es como un dios, lo consideraban un dios. Dice, y a Pablo Mercurio. Mercurio es otro planeta también, pero dentro de esa mitología lo consideran como un dios, porque este era, dice, el que llevaba la palabra. Mire, amados hermanos, cómo se puede equivocar. Cómo el mundo puede equivocarse. ¿Cómo podemos atribuir algo que Dios había hecho a una deidad, amados, que no tiene ningún poder? Pero como el mundo está sediento de este tipo de cosas, entonces hay confusión. Del mismo manera como cuando Jesús hacía milagros, muchos de ellos criticaban y decían, este no hace esos milagros sino por Beelzebú, por el señor de las moscas que hace esto. Y el Señor le dijo, sí, ¿cómo puede Beelzebú sacar a un mismo demonio? Entonces esta sería una casa dividida.
Y este es el problema. Porque, amados hermanos, el mismo enemigo puede disfrazarse, dice, como ángel de luz. Y ellos también hacen milagros, pero son milagros mentirosos. Y esos hay que saber identificarlos. Porque en esto conoceréis, dice, que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Se tiene que ver reflejado el amor de Dios como una de las evidencias. Y se tiene que dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Aquí no estamos para endiosar, ni para engrandecer, ni a hombres, ni a ministerios. Esto se trata de darle la gloria a quien gloria merece. Y ese es el Señor Jesús. Si en alguna oportunidad Dios le permite, y en su gracia y en sus carismas que ha otorgado a la iglesia, el poder darle un don, llámese de sanidad, llámese de lenguas, llámese de interpretación de lenguas, llámese de ciencia, de cualquiera que sea de los dones que usted ha recibido, asegúrese de darle la gloria a Dios, porque Él es el único que es merecedor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero conozcamos un poquito acerca de esto. Decíamos pues que esta era Licaonia, era una lengua, dice que, o era un lugar, una región que se encontraba en Asia Menor. Y cuando hablaron de Júpiter, dice del griego Zeus, o Pater, o Dios Padre, o Padre de los dioses. Con este nombre se conocía Zeus, que era considerado la suprema deidad de entre los griegos. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense hasta dónde llega la sed del mundo por las cosas sobrenaturales. Y amados, en estos últimos tiempos se ha levantado, se ha desatado, como lo aseguró ya la palabra del Señor. Dice que habiendo mucha comezón de oír o escuchar, se amontonarán las gentes. Y hermanos, los medios se han prestado para todo esto. Es increíble, pero esto está sucediendo delante de nuestros ojos. Y muchas gentes se abocan quizás y buscan, y antes de ver al Dios de los milagros, están viendo a los milagros, nada más. Y al hombre o al vaso que el Señor está utilizando. Pablo y Bernabé, dice, fueron afrentados a ser tenidos como dioses en Listra. Ellos perfectamente pudieron decir, somos tales dioses, pero en ningún momento lo hicieron. En esta escritura miramos, dice, la afrenta que podemos tener de parte del enemigo al ser considerados por los hombres como divinos, que se nos atribuyan cosas que solo pertenecen al Dios de lo alto. El contexto de los primeros versículos del Hecho dice, deja ver que Dios había hecho un milagro sobresaliente en Listra. Se trataba nada más y nada menos delante de sus ojos que un paralítico, alguien que jamás había andado, al escuchar la voz y la autoridad con que el hombre de Dios le llamó, le hizo que se levantara. Viendo, dice que Pablo, que había fe suficiente en aquel hombre. Y aquí entra otro tema también. Muchas personas no reciben la sanidad porque dentro de ellos no hay fe para creer también. El Señor Jesús en alguna oportunidad lo dijo, según su fe, así te sea hecho. Dice, es importante, dice, recordar que hoy el poder de Dios está disponible. Los dones del Espíritu Santo aún están repartidos en la iglesia. Esto no debe ser algo extraño en nosotros, sino debe ser quizás la cotidianidad. El Dios que nosotros servimos tiene la capacidad para poder hacer. Decíamos el domingo en nuestra predicación y evocábamos aquel versículo hermoso de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. La primera afrenta a los embajadores de Cristo en Listra, vino la gente de la ciudad, dice, la cual desconocía el evangelio de Cristo. Esa era la razón por la cual ellos no podían atribuir los milagros a Cristo, sino que lo estaban atribuyendo a sus dioses, a las deidades que ellos servían.
Bendito sea el nombre del Señor. Como más adelante veremos, dice, uno de los sacerdotes llegó allí al ver eso. Debemos ser pacientes respecto a la ignorancia de las multitudes, pero firmes en que nunca permitir que alguien nos llame a nosotros divinos. Nunca debemos permitir. En ese mismo momento, oiga, los ángeles, que son seres divinos y celestiales, no permiten en ningún momento de que a ellos se les brinde adoración. Lo vemos en el Apocalipsis, cuando Juan fue llevado allá, aquel ángel le dijo, levántate, yo soy consiervo tuyo. Bendito sea el Señor. Y a través de las edades también vimos cómo en otros hombres de Dios se equivocaron. Y al ver la divinidad de los ángeles, porque quien al ver un ángel, aquel que haya visto un ángel podría testificar de esto, ha de ser un ser hermoso, lleno de luz, algo especial. Pero ellos mismos dicen, a mí no me des ninguna adoración. Así que si ellos, hermanos, que están reportándose a diario, viendo al Señor cara a cara, porque tienen un cuerpo que puede resistirles, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué pasó con Daniel? Daniel dice que cayó. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel también cayó como muerto. Al ver, Moisés dice, no le mostró la cara, no pudo verlo, dicen, vio nada más las espaldas, y eso bastó para que el hombre también se desplomara delante del Señor. Ahora, si alguien viene a nosotros y de alguna manera comienza a seducirnos, como estos primeros cristianos estaban siendo seducidos a causa de lo que habían hecho, nosotros tenemos que resistirles y decirle, no a nosotros, sino a Dios sea dada toda la gloria. Me recuerdo de aquella escena también, de aquel paralítico que estaba en el pórtico, dice, de Betesda, cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo, dice, y lo vieron allí, y este mismo Pedro, hablando con la autoridad, le dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Dicen que después de eso llegaron también y los pusieron en juicio y los pusieron allí. Y Pedro dice valientemente, le dijo, no, esto no lo hicimos nosotros, esto lo hizo Jesús. Nosotros tenemos que resistirnos. No somos seres divinos, yet. Hasta ahorita no. Después dice, cuando el Señor venga, dice, nos dará un cuerpo incorruptible. Nos hará semejantes al Hijo, pero, óigame, el ser semejante no significa ser igual. Así que no seamos, de alguna manera, no nos atribuyamos algo que no debemos atribuirnos. Y esa lección la aprendemos de Pablo y de Bernabé. Fue un ataque del enemigo a la verdadera identidad de los ministros y por tanto fue rechazada por ellos. ¿Recuerda cuando Jesús estuvo después de los 40 días? ¿Qué fue lo primero con que el enemigo llegó? ¿Cuál fue el primer ataque? Lo primero que le dijo, si eres el Hijo de Dios. ¿Sabe? El enemigo desafía nuestra identidad a cada momento. Cuidémonos, guardémonos. Pablo y Bernabé rechazaron fervientemente ser tenidos como divinos. Leamos los versículos 13 y 14. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes dando voces. Bendito sea el nombre del Señor. Mire usted, ahora ya no solo eran las multitudes, pero alguien principal entre los ciudadanos de aquella ciudad reconocía también de que algo sobrenatural estaba aconteciendo y él mismo también se equivocó. No importa que venga, no importa qué persona sea, hermano, cuál cargo tenga, y que con eso pretenda, porque dice, este estuvo en disposición, este dijo, aquí está mi iglesia, vengan aquí, ustedes son los dioses que nosotros adoramos,
Ustedes son los dioses que ahora se tomaron cuerpo de hombres. Vamos a hacer sacrificios enfrente y líbrenos el Señor. Ya me imagino la reacción de Pablo. De hecho, ahí la palabra lo está diciendo. Dice, ellos rasgaron sus vestiduras. Mire, cuando un judío rasga sus vestiduras es porque esto ha tocado lo interno. Esto ha venido a ser como una afrenta a ellos. Ellos dijeron, óigame, ¿qué están pensando? El único que es capaz de recibir adoración se llama Jesucristo de Nazaret. Ellos de impotencia vinieron y se rasgaron. Y dice, y daban grandes voces, no se quedaron callados. No es que de algún momento, digamos, tal vez se sintieron mal y simplemente hicieron un gesto. No, dice, rasgaron sus vestiduras y comenzaron a dar voces. Una de las verdades de la fe es que el Señor es nuestro protector. Bendito sea el nombre del Señor, permítame. Entonces leíamos pues que ellos en ningún momento aceptaron. Dice, aunque los compararon con Zeus, que era el Dios Padre, el Dios que era el creador, el Padre de todos los dioses, ellos en ningún momento quisieron tomar para ellos la adoración que a Dios le pertenece. Amén. Bueno, espero no estarlos perdiendo. Vamos a ir ahora un poco más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, Pablo y Bernabé invitaron a los idólatras a convertirse al Dios vivo. ¿Okay? Lo que viene después de que se rechaza la adoración a nosotros, ahora viene a enfocarles a ellos, a pasar la cámara, a quitarla de nosotros y ponerla al Señor. Dice, Pablo y Bernabé invitaron a los idólatras a convertirse al verdadero Dios. Aquí no hay tal Júpiter, aquí no hay tal Mercurio. No somos nosotros, ni lo pretendemos ser. Pero si hay un Dios, es un Dios que está encima de cualquier otra deidad que ustedes puedan tener. Ese fue el mensaje. Versículos 15 y 16. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén. Ok, entonces decíamos pues, este era el momento para que ellos se desenfocaran. Dijeron, quítennos las cámaras a nosotros y pónganlas al Señor. Vamos a presentarles el verdadero Dios. El verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas, tanto de las visibles como de las invisibles. Miramos aquí ciertas definiciones y etimologías. Dice, ¿qué son estas vanidades? Vanidades es el sustantivo griego mataios, que significa vacío e inútil. Mire, ellos estaban prácticamente diciéndoles, ellos son dioses vacíos. Tienen pies, mas no caminan. Tienen manos, mas no pueden tocar. Tienen ojos y no ven. Bendito sea el nombre del Señor. Son dioses vacíos e inútiles. Dice, con ello también se define un ídolo o algo que es vano. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que le estaba diciendo. Ustedes tienen que dejarse de estas cosas. Volvamos a leerlo porque es bien importante que nosotros, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres. Oiga, ellos dijeron, mírenos, tenemos pies de barro como ustedes. Tenemos las mismas limitaciones. Si algo hacemos, no lo hacemos por nosotros. Somos igual que ustedes. Dice, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este era un lugar, amados hermanos, un semillero
para el evangelio tremendo es que aquí no se había escuchado palabra. Y es impactante saber que todavía hay regiones en el mundo de que no han escuchado el evangelio del Señor. Todavía hay lugares donde no se ha predicado. Y hay lugares también donde se ha dejado de predicar. Y a lo mejor por eso es que cuando llegan hombres de Dios y el Señor comienza a manifestarse, en algunos causará confusión. Algunos deliberadamente han dejado de confiar en Dios y han puesto su mirada en los hombres. Y eso es algo que queremos pelear. Contra esas confrontaciones nosotros nos estamos enfrentando precisamente en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Otra de las definiciones tenemos el testimonio. Es la palabra griega amarturos, que viene de la raíz que significa testigo, mártir. Su uso en Hechos 14:17 quiere decir que Dios no dejó a sí mismo sin ser atestiguado. ¿Ok? Tenía el Señor quienes impartieran o hablaran de la palabra. Dice, en el versículo 15 da inicio el discurso de Pablo y Bernabé en defensa del evangelio. Comienza con preguntarle a los hombres de Listra que intentaban ofrecer sacrificios. Dice, con esto les querían decir que estaban haciendo lo incorrecto. Es importante corregir estas cosas, hermano. No podemos, la novia del Señor no puede estar enamorada de los hombres. Si usted se va a casar con alguien, si usted que es señorita que tiene su novio, usted no se enamoró, no debe de enamorarse de nadie más que no sea de su amado. Entonces, y nosotros estamos esperando al amado de las naciones que regrese. Y como iglesia no podemos poner nuestra mirada, no podemos en ningún momento enamorarnos de otros que no sea del Señor. Porque si nos enamoramos quizás de los ministerios, estamos haciendo lo mismo que estas personas. Es un acto de idolatría. Y la idolatría es abominación delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Pablo y Bernabé corrigieron y le dijeron, enfóquense, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Los ministros vencieron la confrontación al mostrar la benevolencia de Dios. Versículos 17 y 18 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Mire, amados hermanos, el evangelio que Pablo y Bernabé estaban predicando estaba precisamente llegando a las raíces, estaba llegando a aquellas cosas que representaban para ellos un Dios. ¿Usted sabe cuántas culturas en el mundo tienen a la lluvia como un Dios? ¿Tienen a la tierra como un Dios? Nuestros indígenas en Latinoamérica, yo sé de algunos lugares en Sudamérica aún que llaman la Pachamama, la madre tierra, y la adoran y año con año presentan sacrificios. Algunas personas que se consideran como descendientes de los incas y de los mayas siguen todavía hasta este momento, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Siguen presentando sacrificios a estas deidades. El dios del maíz, el dios de la lluvia. Y ellos les estaban diciendo, no. Ustedes no pueden depender en ningún momento de estas cosas. Es el Señor quien manda la lluvia temprana y la tardía para que los campos puedan ser fructíferos. Y aún y con todo esto, dice el relato, dice que ellos, diciendo estas cosas, estableciendo que estos no eran dioses, que no representaban nada, sino que remitiéndolos al verdadero Dios, dice, ellos todavía no podían impedir, difícilmente lograron impedir. Fue costoso, fue algo, amado, fue un tira y afloje entre ellos. Fue una batalla
grande la que ellos estaban librando. Dice, el versículo 18 deja ver en claro que costó dificultad a Pablo y a Bernabé hacer desistir a los hombres de Listra de su intento de ofrecerles sacrificios. Hoy abundan los libros, las predicaciones, las enseñanzas a los hombres que se consideran, dice, pequeños dioses. Usted sabrá a quién me estoy refiriendo. Pero no hace mucho, un líder que con muchos seguidores dijo que si Dios el Padre es Dios y nosotros somos sus hijos, a nosotros nos deberían de llamar juniors, dioses pequeños. Y nada más alejado de la realidad, hermanos. Nada más alejado, y contra esas y muchas otras herejías nos estamos enfrentando en pleno siglo XXI. Hombres que ellos mismos se están atribuyendo atributos divinos, valga la redundancia. Y están diciéndoles a otros, tú puedes ser Dios. Esto no es otra cosa que el gnosticismo, hermano, disfrazado dentro de la iglesia. Y se llaman iglesias cristianas. Y lo peor de todo esto es que son multitudes que están creyendo y que están tomando, han dejado la palabra profética más exacta, que son las Escrituras, y están dándole valor a las palabras de los hombres. Y esto lo vemos claramente. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo si la misma Biblia que ellos tienen, tenemos nosotros? Y fue lo anunciado por el apóstol Pablo. Ellos pelearon con dificultad, pero vencieron. Vencieron. Aunque esto les costó, amados hermanos, y vamos a ver más adelante qué fue lo que les costó. ¿Qué cree usted? ¿Cuál cree usted que es la recompensa para este líder que ahora está diciendo de que somos pequeños dioses? ¿Sabe cuál es la recompensa que él tiene? Los aplausos de las multitudes. ¿Qué cree usted que haría el apóstol Pablo si alguien le dijera a Dios, le reprendiera? Le dijera, no, estás equivocado. ¿Sabe? Y nosotros no estamos criticando a las personas, criticamos a aquellos que están haciendo estas cosas. Y lo condenamos. No estamos en ninguna manera, y por eso es que se ha caricaturizado el evangelio. Porque lo hemos reducido nada más a los beneplácitos que el dinero pueda ofrecer, o a la fama con la cual muchos ahora se están aprovechando. Probablemente este no sea el mensaje más popular, pero este es el mensaje que la Biblia nos está dando. Esto es lo que el Señor está diciéndonos en este día. Nosotros los pastores somos como aquel siervo de Abraham que fue enviado, dice, para buscarle la esposa para su hijo Isaac. Y le fueron dadas instrucciones, harás esto y cuando vayas allá vas a presentar al hijo. No te vas a presentar a ti mismo. Oye, para él este siervo era bien fácil. El siervo se llamaba Elíasar. Elíasar pudo haber bien dicho, oye, pero si él es el que tenía mejor, él podía quedarse con la novia. Si llevaba tantas, llevaba vestidos, llevaba oro, llevaba plata, llevaba tantas cosas hermosas, llevaba vestimentas. Pero él le dijo no. Cuando él fue, presentó, vengo aquí y estoy buscando esposa para el hijo. En ningún momento sedujo a la novia para él. Él presentó siempre al hijo. Y yo creo que nosotros los ministros tenemos que presentar a Jesús como el ser más atractivo. Yo siempre lo he dicho. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre ti. A la iglesia se le llama a que ame al Hijo y que ame su venida y que esté ansiosa, esperándole y que se esté guardando y preparando, porque un día de estos el que habría de venir vendrá y no tardará. Y nosotros los pastores, líderes, tenemos que estar diciéndole a la iglesia, no nos miren a nosotros. Nosotros solo somos vasos. Solo somos las personas, los Elíasars, que en este momento andamos buscando a la novia. Estamos preparando a la novia.
mire, hay una gran enseñanza hermosa en esos versículos. En otra oportunidad predicaremos acerca de esto. Pero ahorita mismo lo que nos compete pues es lo que hicieron estos siervos. Dice, refutaron en todo momento. Le fue difícil, pero lo lograron. Lo lograron. ¿Hubieron consecuencias? Sí, las hubieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ahorita mismo, bendito sea el nombre del Señor, los vamos a ver. Dice, la obra del Señor, la obra de Dios, triunfará aún en medio de la oposición. Hechos capítulo 14, 19 al 22. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque siempre lo hemos dicho, aquí en este país todavía tenemos las libertades para poder hablar del Evangelio, pero otras son las persecuciones que hay aún en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el obrero siempre es enfrentado por el enemigo pero también tiene asegurado el respaldo de Dios que lo envió a predicar. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer, dice, el Señor dio la victoria a Pablo frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Mire cuál fue la reacción. Al ellos no recibir la adoración que ellos le querían dar, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que ellos enfrentaron? Versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía. ¿Se acuerdan de Antioquía que lo estábamos hablando la semana pasada? De allí mismo salieron enemigos también. Judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Esta escena precisamente el apóstol Pablo la presenta cuando le habla, creo, a los Gálatas, cuando les habla acerca y presenta sus credenciales. Dice, apedreado y dado por muerto, en naufragios, en hambres, en todo tiempo. Entonces, esta es la escena a la cual se refiere. Le sacaron a él. Hasta este momento, pues no vemos dónde estaba Bernabé en ese instante. A lo mejor dice, porque Pablo era el que hablaba, a él fue el con el que la agarraron de más. Dice, y lo llevaron, dice, afuera de la ciudad. Quiere decir que iba en estado inconsciente. Ellos lo apedrearon dentro de la ciudad, pero inconscientemente le llevaron fuera. A Pablo y a Bernabé también les esperaba afrenta física y las amenazas de muerte. ¿Okay? Ya esto pasó de violencia hablada ahora a lo físico. Violencia verbal ahora pasó a lo físico. De la manera como fueron sacados de aquella situación, dice, aprendemos lecciones de gran valor. Número 1, los enemigos del evangelio hacen grandes sacrificios en pro de impedir la predicación de la verdad. El versículo 19 nos dice que unos judíos de Antioquía y de Iconio viajaron hacia Listra para llevar persecución contra Pablo y Bernabé. Y sabe, aquí, vayámonos, no tenemos el mapa aquí con nosotros, pero ¿sabe cuánto recorrieron para llegar hasta ahí? 70 kilómetros. 70 kilómetros es una distancia considerable. Pero mire cómo es el reino del enemigo también, que él tiene. Dice, movilizó a algunos para llevarlos allí. Y la cosa ya no solo fue verbal, ahora fue un ataque a la integridad física de los siervos del Señor. Entendemos, hermanos. Hay un versículo, creo que está en la carta de los Hebreos, capítulo 12 y versículo 4. El escritor lo dice, aunque no ha sido identificado a ciencia cierta quién escribió la carta a los Hebreos, se cree, muchos de los eruditos creen que fue el mismo Pablo, por la similitud de sus escritos. Pero dice el versículo 12:4, dice, muchos de ustedes aún no habéis peleado o luchado o resistido hasta la sangre. Quien escribió esto
es porque pasó por eso. ¿Y quién podría haber hablado más de esto que no fue el apóstol Pablo? Un hombre que descendió y dijo también en otra oportunidad, yo llevo las marcas de Jesús, las llevo en mi cuerpo, así que ya nadie me moleste. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que él demostró su fe arriesgándola no solo para ser vituperado, sino también para ser llevado al castigo físico. Como lo vemos cuando en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 16, cuando estaba en Éfeso, cuando fue metido, dice, hasta la cárcel más profunda y donde fueron azotados, dice, y llevados hasta la celda más profunda, hasta la marmota, dice, y allí ser castigados. Y después de eso comenzar a adorar al Señor. Entonces dice que fueron apedreados. Pablo fue apedreado en Listra por la multitud que adoraba a Júpiter y por los mismos judíos que le aborrecían. Se prestaban no solo los gentiles, sino los mismos, los de su mismo pueblo, llegaron allí para agitar a las masas y apedrearlo. Hermanos, yo no sé cuál sería nuestra reacción si ahora mismo este tipo de persecución se desatara sobre el pueblo del Señor. No sé cuántos a lo mejor negarían la fe antes de enfrentar valientemente como lo hicieron estos santos hombres de Dios. Nos ayude el Señor, hermanos. Porque cuando el Señor dice en su palabra, dice, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hasta dónde nos alcanza nuestra fe? ¿Serviremos al Señor solo cuando las cosas están yendo bien? ¿O clamaremos a Él, nos acercaremos a Él solo cuando las cosas están yéndonos mal? Porque nosotros somos de alguna manera extremistas, hermano. De repente cuando las cosas están yendo bien, cuando estamos con buen trabajo, cuando hay un buen ingreso, cuando tenemos una buena casa, hay un buen carro, tenemos un seguro, no nos preocupamos por nada. Pero cuando las cosas se ponen mal, es el único momento en que buscamos al Señor. Y Pablo dice, he sabido contentarme, tanto en la abundancia como en la escasez. He sabido tener como no tener nada. He sabido estar lo que es estar en una cárcel, pero escribir desde esa cárcel y decir la palabra no está presa. Bendito sea el nombre del Señor. He sabido lo que es ser castigado y apedreado. Hermano, no debe ser nada placentero el que una multitud enardecida esté lanzándote piedras. Y dice que fue dado por muerte. De repente pararon de tirar piedras porque dijeron, ya está muerto, hay que llevarlo, que se termine de podrir a las afueras de la ciudad. Y estando afuera de la ciudad, hermanos, el Señor está aquí en este lugar. Estando en las afueras de la ciudad, el alma volvió a la vida de aquel hombre. Porque todavía habían cosas que hacer. Habían iglesias que fundar. Habían iglesias que dice que confirmar, hermanos, porque, mire, era para decir y renunciar. Yo no sé qué haría usted si usted fuera apedreado. Yo estoy seguro que el día siguiente muchos de nosotros dijéramos, no, yo ya no quiero más de eso. Pero Pablo no se detuvo. La batalla no detuvo la predicación. Versículos 21 y 22, ya estamos terminando. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, oiga, bendito sea el nombre del Señor. Bien, no leímos el 20, regresémonos al 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Usted regresaría a esa ciudad donde le acaban de apedrear? ¿Tendría usted esa gallardía? Pablo lo tuvo. Pablo lo hizo. Dice, llegó allí y como quien dice, vamos a recoger nuestras cosas
y nos vamos de aquí. Como para dar testimonio, ustedes pretendieron, quisieron, supusieron que me habían matado, pero no lo hicieron. Las piedras que te lanzó el enemigo no podrán detenerte si Dios está contigo. No te vas a morir a menos que Dios lo permita. Y si estamos haciendo la obra del Señor, mucho menos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algunos de ustedes que a lo mejor ha habido para ustedes un diagnóstico. Se les ha dicho, usted va a morir, tiene tanto tiempo nada más para vivir, pero yo te digo en esta hora, si Cristo no lo permite, si todavía Dios tiene un propósito para tu vida en esta tierra, no te vas a morir. Pablo no se murió, aunque fue dado por muerto, y fue para darles testimonio y dijo, bueno, vamos a recoger nuestras cosas, Bernabé, nos vamos, salimos, dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice, y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Como una prueba viviente del sacrificio, de lo que toma seguir al Señor, Pablo regresa y les dice, es necesario que a través de muchos sacrificios, o más bien dicho, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Si a usted le habían dicho, si a usted le habían presentado un evangelio donde se paraba de sufrir, perdóneme, discúlpeme que tenga que desilusionarlo y que tenga que enfrentarlo con una realidad que es la realidad de todos aquellos que hemos decidido servir al Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si al Hijo le costó su vida misma y hasta su última gota de la sangre para poder salvarle a usted y para poder salvarme a mí, ¿cuánto cree más? Si esto hicieron, dicen, con el árbol, ¿qué harán con las ramas? Y usted y yo somos los pámpanos que fuimos injertados. Así que si usted le habían dicho de que no se sufría, lo siento, le mintieron. Le vendieron algo que no es verdad, lo timaron. No es la realidad. En este camino se sufre, pero la recompensa es grande. La recompensa es grande. ¿Sabe? Es mejor, ¿sabe? Mucha gente está tan equivocada que hace tanta provisión solo para esta tierra, sabiendo de que la mayor parte del tiempo usted y yo la vamos a pasar en la eternidad después de que muramos o que el Señor venga por su iglesia. Es mejor hacer provisiones para allá que para acá. Pablo sabía y decía que por lo cual me queda reservada una corona incorruptible, el cual me dará el Señor, dice, a mí y a todos los que hayamos creído en Él. Por eso es que él no se cansaba y decía, todo lo demás lo dejo atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Qué convencimiento, hermano. Y a ese convencimiento tenemos que llegar cada uno de nosotros. Entender pues que lo que pasamos aquí es algo nada más, como lo identifica la Biblia, somos advenedizos, forasteros, que estamos de pasada en este mundo. Pero allá en la eternidad habrá para nosotros un galardón hermoso que está siendo reservado, una corona que no es para nadie más, sino para ti y para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. El estudio de hoy nos ha desafiado a imitar a nuestro Maestro, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Está escrito que sufrimos también
que si sufrimos, también reinaremos, como lo dice 2 de Timoteo 2:12. Una actitud de gozo en medio de las aflicciones por Cristo es acorde al sentir del Nuevo Testamento. ¿Sabe cuán interesante es ver la actitud que tenía el apóstol Pablo cuando había adversidad? Es que siempre le enfrentaba y decía que el gozo era su fortaleza. Más que la felicidad, era el gozo. Más que la felicidad, era el gozo. La felicidad está condicionada por las cosas que nos pasan, pero el gozo es algo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que se nos fue la música. Bendito Jesús. Ya estamos concluyendo, ya estamos terminando. Santiago capítulo 1 y versículo 2 también lo dice. Bendito Jesús. Además, la obra de la evangelización y el discipulado no se limita únicamente a los grandes heraldos del cristianismo, sino que es responsabilidad de cada creyente compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Además, hemos aprendido que en el santo ministerio podremos sufrir afrentas y persecuciones por parte de enemigos de la fe. Pero nuestra actitud debe ser obediente al llamado, en concordancia a las promesas de salvación y protección que el Señor nos ha dado. Invertir la vida en llevar las buenas nuevas a otros produce un gozo grande que la peor persecución no puede arrebatar, no puede quitarnos el gozo. El mundo contemporáneo necesita obreros valientes, decididos por Cristo, listos para diligentemente ir al campo misionero. Bendito sea el nombre del Señor. Y como lo dijo también Isaías en el capítulo 6, dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Y la respuesta del profeta fue, heme aquí, envíame a mí. Podríamos hacer esa oración nosotros también. Si me puede acompañar, vamos a concluir en esta hora. Cada confrontación que el enemigo haga en contra de la obra misionera, también tendrá ahí su paro, porque el respaldo del Señor estará con nosotros. Ahí donde está, si por favor inclina su cabeza y nos ayuda a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, de poder traer tu santa y preciosa palabra. Señor, hemos entendido, Señor, que nunca nosotros podemos quitarte la gloria que tú mereces. Tú eres el único digno de alabanza, Señor. Y hemos aprendido de estos santos hombres, Pablo y Bernabé, cómo confrontar y con qué actitud, Señor, seguir aún en contra de la oposición. Los enemigos se han multiplicado. Señor, están respirando como toros alrededor de nosotros. Pero poderoso eres tú, Señor, para librarnos. Señor, yo te pido por cada misionero que está en la obra, en cualquier continente que se encuentre, Señor. Te pido que seas tú su respaldo, Señor amado. Que tu palabra vaya al frente de ellos, Señor, y que cuando ellos prediquen, Señor, de ti y únicamente de ti. Y a nosotros, como líderes, pastores, Señor, convencidos que el único digno eres tú, Señor, y que tu pueblo tiene que enamorarse de ti y no de los hombres, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas a tu iglesia, nuestra iglesia Verdad y Vida, nuestra amada iglesia Verdad y Vida. Cúbrelas, Padre Santo, bajo tus alas. Señor, trae salud, como siempre te lo hemos pedido, un sistema inmunológico robusto, Señor, para poder enfrentar la peste que está ahí afuera, Señor. Y a cada uno de los oyentes también te pedimos esa misma bendición. Gracias, Señor, todo lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía con la cual pues estuvieron con nosotros y les invitamos a que
cada miércoles se unan también a estos estudios que son muy hermosos. Nuestra escuela bíblica, ¿verdad? Utilizamos el expositor bíblico, esta es nuestra guía bíblica, estamos con el tomo número 68 y hoy pues estuvimos viendo la clase número 9, corresponde pues el próximo 64, ¿sí? El tomo 64. Entonces, corresponde la próxima semana la clase número 10. Así que les invitamos a que se sintonicen nuestra señal aquí por Facebook y también nuestros cultos los días viernes y el día domingo a la 1:15. Quiero hacer un anuncio también para este día domingo. Vamos a tener Santa Cena. Así que prepárese con pan, con jugo de uvas, ¿verdad? Para poder celebrar nuestra Santa Cena. Ya tenemos más de un mes y algo de que no pues tenemos la Santa Cena. Y hermanos, vamos a reconocer pues el valor y el simbolismo que esto representa. Con esto anunciamos, dice, la venida del Señor, la muerte y la venida del Señor. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y estamos predicando constantemente de nuestro púlpito, que Cristo viene pronto y viene por una iglesia en santidad. Así que prepárese con pan, con vino o con jugo de uvas, más bien dicho, para que podamos celebrar nuestra Santa Cena este próximo domingo. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga mucha paz. Le ama y le bendice el pastor Cristian Sánchez.